Gracias por continuar con nosotros esta mañana. Estamos ya en el 7 de agosto de 2019, retomando las actividades luego del feriado agostino. Este es un día de labores ya normal para todo el sector público, aunque sabemos que hay instituciones como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, Protección estado de emergencia durante este periodo feriado para que usted disfrutara de su tiempo libre. Estamos iniciando esta nueva etapa luego de las vacaciones y vamos a hablar de seguridad pública, este tema que nos mantiene a todos a la expectativa. Es de recordar que desde el 20 de junio está en desarrollo el plan de control territorial. Vamos a conocer cuál es la evaluación que hacen las autoridades sobre el desarrollo de este plan y también que ya se aproxima el inicio de la tercera etapa. El presidente dijo que esta etapa se ha denominado modernización. Así que vamos a tratar de indagar hoy de qué se trata específicamente cuando estamos hablando de apostarle al desarrollo de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. Las autoridades de seguridad contabilizan 154 homicidios durante el mes de julio, 137 menos que en 2018. El 31 de julio a la medianoche, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que ese día había cerrado con 0 homicidios. Una cifra histórica si se compara con el promedio diario de los últimos años. El ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, confirmó que se mantiene una tendencia a la baja en el promedio de homicidios diarios, que ahora ronda los 4.3 aproximadamente, cuando antes se tenían hasta 20 asesinatos por día. Sin embargo, los hechos de violencia continúan. El lunes, una mujer de 54 años fue asesinada en Huayúa, Sonsonate. Se trata de la madre de 2 agentes policiales. El ministro de Seguridad confirmó la captura de los 2 supuestos homicidas. Sin embargo, descartó que el ataque haya ocurrido por su parentesco con los policías. De mencionar que las autoridades de seguridad continúan implementando el Plan Control Territorial, que busca reducir los índices de inseguridad y de asesinatos por violencia social en el país, además de llevar a las comunidades servicios de primera necesidad a través de los diferentes ministerios de gobierno. En los próximos días se tiene previsto que arranque la fase 3 del mencionado plan, denominada modernización. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre temas de seguridad con el ministro Rojas. Comenzamos. Así es, saludamos esta mañana de día miércoles 7 de agosto, al señor ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas. Buenos días, bienvenido, un gusto siempre recibirlo en este espacio, ministro. Gracias, Manuel, y gracias a Canal 12 por la invitación. Ministro, ¿qué tanto han disminuido los índices de homicidios? Porque estábamos hablando, digamos, antes de irnos al periodo de vacaciones, que se manejaba una cifra, luego del periodo de vacaciones ya se puede hablar, digamos, un poco más de la consolidación del plan de control territorial, pero ¿qué tanto, digamos, ha impactado en una situación como la de los homicidios, que siempre pues ha sido, digamos, un punto frágil del tema de seguridad pública? Bueno, mira, de hecho, el mes de julio, si tú te fijas, como lo destaca el reportaje previo a la entrevista, tuvimos un mes de los menos violentos en muchos años atrás en el país. Tuvimos 154 homicidios, no habíamos experimentado una reducción tan grande como lo fue el mes de julio, hasta el 13 de abril del 2013. Se experimentó el tema de la tregua, o se dio el tema de la tregua entre pandillas, que ese mes se cerró con 143 homicidios. No obstante, este gobierno, como lo hemos anunciado, no tenemos tregua, ¿verdad? Es decir, jamás habrá tregua con la delincuencia. Por el contrario, hemos demostrado que la estamos combatiendo de manera frontal. Es decir, tuvimos un mes, el mes de julio fue un mes que dio como producto 154 homicidios, menos violentos en mucho tiempo. En lo que va el mes, como lo planteaba el reportaje, el 1 de agosto, sí, efectivamente cerramos con 0 homicidios a nivel nacional. Eso es lo que te destaca justamente la efectividad del Plan Control Territorial. Y esos homicidios, esa tendencia la hemos mantenido. Es decir, solamente el día sábado de la semana pasada sí fue un día atípico, que sí experimentamos 10 homicidios. Hemos mantenido la tendencia. Imagínate que ahorita tenemos un promedio de 4.5 homicidios en lo que va del mes.
tenemos 27 homicidios en lo que va del mes versus 52 homicidios que teníamos en esa misma fecha el año anterior. Es decir, que tenemos una reducción casi del 41-42% en cuanto al tema de los homicidios. Tú has podido ver ahí que en el mes de junio venimos, desde el mes de junio a la fecha venimos a la baja y esperamos este mes cerrarlo inclusive con datos inferiores a los del mes, es decir, tener un mejor mes que el mes anterior. De hecho, ese es el reto que tenemos como seguridad pública y hacia eso estamos enfilando todas las energías y todos los recursos. Hemos visto, digamos, el despliegue de los elementos de la Policía Nacional Civil, el despliegue de los elementos de la Fuerza Armada. Hemos visto cómo se ha reforzado la presencia en muchos municipios de los elementos de la Policía y de la Fuerza Armada, pero también hemos visto, digamos, este tipo de situaciones que se han dado. Los enfrentamientos con elementos de la Policía, hemos visto también ajusticiamientos dentro de las mismas pandillas que han ocurrido, porque la mayoría de ciudadanos se pregunta, bueno, los que se han muerto en este periodo en el que estamos hablando de esta baja de homicidios, ¿quiénes son estas personas, digamos, o qué vínculos tenían con estructuras criminales que los llevan pues a terminar de una forma violenta la vida? Bueno, mira, hemos tenido en efecto una clasificación variada en cuanto al tema de los homicidios. Sí, efectivamente hemos tenido homicidios que se dan en agresiones ilegítimas. Es decir, que cuando salen elementos de la Fuerza Armada, en coordinación con la Policía Nacional Civil, patrullaje o incluso van patrullas y realizan algún procedimiento en alguna comunidad, son sorprendidos y son atacados por estructuras criminales. A raíz de ello es que la policía responde y ahí es donde se da el intercambio de disparos y hemos tenido efectivamente bajas, no en la corporación policial, sino que digamos en cuanto a la estructura de las pandillas, de las agresiones ilegítimas. Hemos tenido agresiones ilegítimas. De hecho, el día de ayer se dieron en el municipio de Apopa, en la colonia entre miembros de las pandillas, de esas estructuras terroristas y miembros de la Policía Nacional Civil, resultando de 2 pandilleros muertos. Y en efecto también días atrás hemos tenido ese tipo de enfrentamientos que dan como producto miembros de estructuras pandilleriles fallecidos. También tenemos homicidios producto de la violencia social, como el que tuvimos el día sábado en el municipio de Izalco, en donde efectivamente un pandillero, pero que estaba en un concierto de rock, que asesina a la banda. Pero ese es un hecho que se dio producto de la violencia social, producto de que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Te puedo decir, bueno, ha habido, como tú dices también, digamos, depuración entre las mismas pandillas por disputarse el control de los territorios, por disputarse también el liderazgo. Entonces, básicamente esa es como, digamos, la clasificación de los homicidios en los que hemos tenido en estos 3 meses. Pero ¿qué tanto, ministro, han incrementado, digamos, los ataques de pandilleros hacia patrullajes de la Policía Nacional? Veíamos en Apopa fue una situación donde claramente explicaban en un comunicado que publicaba la misma policía, decía, se estaba desarrollando un patrullaje cuando de pronto se da un ataque, este ataque pues los policías lo repelen y al final termina con el saldo de 2 pandilleros muertos. Mira, no es que se haya incrementado, digamos, es parte de el quehacer que la Policía Nacional Civil de forma diaria corre el riesgo de ser víctima de estos ataques en cuanto da el servicio de proteger a la ciudadanía. Ayer, que es el dato más fresco, la Policía Nacional Civil realizaba un patrullaje en la zona, luego se ven sorprendidos los miembros de la corporación policial adentro del radio patrulla, comienzan estos pandilleros a dispararles, viene la policía, reacciona, se da un intercambio de disparos ahí y es donde se da esos 2 miembros de pandillas que han fallecido. Días atrás también, pero no son de manera recurrente. Al final, recuérdate que conforme nosotros como seguridad pública vayamos avanzando en el trabajo territorial y tengamos una mayor presencia en los territorios, no descartemos que nos vamos a ver enfrentados ante este tipo de hechos. Incluso han habido, en el mes de junio, si mal no recuerdo, se dio el caso que unos agentes del 911 atienden una llamada de emergencia, pero era una llamada falsa y cuando llegan al lugar donde supuestamente estaba esta emergencia, vienen y emboscan
a miembros de la Policía Nacional Civil. Pero eso fue en el mes de junio. Ese tipo de acciones y ese tipo de hechos ya no los hemos tenido en los meses siguientes. Pero no obstante, estamos, seguridad pública, la Policía Nacional Civil, digamos, puede de manera cotidiana, de manera diaria, enfrentarse a ese tipo de hechos. Ahora, ministro, ¿qué dicen las autoridades centroamericanas? Usted estuvo recientemente en Guatemala y seguramente hablaban de esta situación, porque yo estaba leyendo algunas, digamos, informaciones que venían de esos países. Honduras y Guatemala están en una emergencia porque decían que habían detectado que estaban ingresando pandilleros del Salvador que buscaban pues huir de las medidas que aquí se estaban adoptando. De hecho, se hablaba también de que en algunas colonias ha habido migración de pandilleros. La misma ciudadanía lo reporta diciendo de que o han visto que ha disminuido la presencia de pandilleros o han visto que, digamos, que ya no están en las colonias o están escondidos dentro de las mismas colonias producto de las acciones que se han tomado en materia de seguridad pública. Pero comencemos hablando digamos, de lo que dice Centroamérica, porque Guatemala tenía una situación un tanto emergente, Honduras igual, decían, hemos detectado pandilleros. Bueno, mira, lo que pasa es que efectivamente en las administraciones pasadas el gobierno había cedido el control de los territorios a estos grupos. Lo que busca el Plan Control Territorial es justamente eso, es decir, tener el control de los territorios, tener el control de la soberanía en los territorios que de alguna forma se había perdido. Y al tener presencia en los territorios, tú también garantizas de que son zonas seguras, incluso también son zonas en las cuales no se realiza extorsiones. De hecho, las extorsiones han ido a la baja también en los municipios en los que en el marco del Plan Control Territorial, que valga también aclarar que la semana pasada también ya se amplió a 5 municipios más. Y efectivamente tenemos información, me comunico con los ministros de Seguridad del Triángulo Norte, en lo cual sí ellos han experimentado que en sus países, tanto Guatemala como Honduras, ha existido una migración desde El Salvador hacia esos países de estos grupos pandilleriles, efectivamente porque les hemos cercado el territorio, les hemos disputado el territorio. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el gobierno tiene control en los territorios. Basta con ir y tú puedes ver casi el 80% de la población está de acuerdo con el Plan Control Territorial, está satisfecho con los resultados del Plan Control Territorial. Y justamente eso, porque hemos logrado efectividad y no solamente lo podemos destacar en la reducción de los homicidios, sino que también en la reducción de otro tipo de delitos y también en el incremento en la actividad policial que casi llevamos ya alrededor de 8.000 capturas en lo que va del Plan Control Territorial. De estas 8.000 capturas, casi el 50% son de grupos pandilleriles. Y tenemos también muchos de este 50% también ya vienen con órdenes de la Fiscalía General de la República, es decir, que ya son casos terminados en los cuales concluye la investigación y efectivamente podemos demostrar de que estos tipos de pandilleros que estamos capturando, podemos demostrar que han cometido esos delitos, tanto de homicidio como de robo, de hurto agravado, de tráfico ilícito de armas, de drogas, y efectivamente logramos una condena exitosa en el proceso judicial que se le lleva a este reo. Con los ministros incluso tenemos una agenda a nivel centroamericano, que también hace 15 días estuvimos en Washington, D.C., justamente abordando este mismo tipo de temas, no solamente temas de pandillas, sino de migración forzada, y efectivamente hemos podido constatar de que en estos países ha habido, digamos, una migración de pandilleros desde El Salvador hacia Guatemala y hacia Honduras. En cantidad específica no la tenemos, pero sí, efectivamente, están dando marcha atrás y se están buscando replegarse en estos países. También la misma ciudadanía también nos lo manifiesta, de hecho a mí me lo hacen ver a través de mis cuentas de redes sociales, que efectivamente hay también algunos lugares en los cuales se están yendo y se están concentrando, que son lugares en los que efectivamente no hay un mayor en la zona, porque también recordemos que lo que busca el Plan Control Territorial es también afectar financieramente a estos grupos terroristas, es decir, los hemos sacado del corredor logístico que tenían ellos, que representaba el mayor número de extorsiones a nivel nacional, que son los centros históricos y aquellos lugares en donde hay un mayor flujo de personas y flujo de comercio, y efectivamente se están yendo a algunas zonas rurales que ya lo tenemos detectado, y es ahí donde nosotros realizamos operativos que son donde se dan estos intercambios de disparos que terminan muchas veces en agresiones ilegítimas. Ministro, obviamente el tema de
tema muy importante y seguramente usted lo habló también cuando estuvo en Estados Unidos, porque se dice que la violencia y el accionar de las pandillas es parte de la migración. Pero, ¿qué dicen, digamos, ustedes cuando las autoridades norteamericanas hablan de este tema? Usted estuvo en Washington, me imagino que en algún momento se coló el tema en las reuniones o se habló del tema que está generando también mucha preocupación, el tema de la migración. Bueno, por eso, mira, de hecho, lo que llegamos a destacar a Washington es justamente la efectividad del Plan Control Territorial y explicar la que estamos abordando ahora la seguridad pública, porque no solamente es presencia en los territorios, sino que también es un control por parte del Estado riguroso en los centros penitenciarios. Ahora sí, el gobierno tiene control de las 28 cárceles del país, cosa que anteriormente no se tenía, porque había mucha permisibilidad en cuanto al trato que se le daba al privado de libertad en los centros penitenciarios. Realizaban llamadas, había señal de internet, es decir, no se garantizaba que efectivamente los centros penales estuvieran aislados, que es que era de ahí donde salía el mayor número de órdenes para cometer extorsiones y para cometer asesinatos. Ahora tenemos control sobre ello, ahora tenemos la garantía, porque incluso todavía no se están realizando visitas a los privados de libertad por parte de las familias, no así de la parte de los abogados, que son los que llevan algunos casos de ellos. Ahora estamos garantizando que efectivamente no sale ninguna orden de los centros penitenciarios. Eso también es parte de la efectividad del Plan Control Territorial, es decir, tenemos la presencia en el territorio y tenemos ahora el control sobre las cárceles, es decir, ahora estamos aislando la comunicación que tenían estas estructuras pandilleriles, los cabecillas de estas pandillas con sus estructuras en el territorio. Esa cadena de comunicación se ha visto interrumpida justamente por las acciones que hemos hecho, que están enmarcadas en el Plan Control Territorial. Una de las principales razones por las cuales la población emigra hacia Estados Unidos es justamente por la violencia que hay en sus municipios. Y es lo que estamos nosotros atacando en el Plan Control Territorial. La primera causa es la economía, la segunda causa violencia, que es la que estamos atacando y que es la que nosotros como seguridad pública estamos encargados de enfocar todas nuestras energías y todos nuestros recursos en el combate frontal a la delincuencia. Destacamos los resultados del Plan de Control Territorial, destacamos el control que teníamos dentro de las cárceles, hemos destacado incluso el número de homicidios y efectivamente la migración forzada en términos porcentuales. Aparte de ello, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene una menor tasa en cuanto a la migración forzada respecto a los demás países de Centroamérica. Es decir, es una posición privilegiada. Por eso el presidente de la República manifestaba, cuando vino el secretario de Estado de Estados Unidos, el secretario Pompeo, que no se nos viera como una estadística dentro del Triángulo Norte, porque efectivamente nuestros países vecinos tienen un mayor porcentaje, una mayor tasa de migración forzada. Entonces eso si se nos ve como un conjunto nos afecta, pero si nos evalúan de manera individual, los logros que estamos teniendo nosotros aquí internamente en el país, estamos muy por encima de lo que están realizando nuestros países hermanos. Seguridad pública y en cuanto al tema que se le está dando el tratamiento de la migración forzada. Ahora bien, ministro, el plan de control territorial comenzó el 20 de junio, pero si vemos, digamos, hacia atrás, encontramos el plan El Salvador Seguro, encontramos los programas de Yo Cambio dentro de las cárceles, encontramos, digamos, declaraciones del expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, donde él dice, pues me voy a poner al lado de los ciudadanos por, digamos, el tema del accionar de las pandillas. Hubo hechos muy violentos en los que definitivamente se necesitaba, digamos, que hubiera un pronunciamiento de parte de la seguridad pública en algún momento. Ellos dijeron, entregamos y recuperamos, decía, el control de las cárceles, pero bueno, escuchamos sus declaraciones y usted dice, bueno, había mucha permisibilidad para manejar las prisiones y había, digamos, situaciones en las que los reos pues tenían hasta cierto punto todavía cuarteles funcionando dentro de las cárceles y dando órdenes desde ahí. ¿Qué decir al hacer la evaluación, digamos, de lo que se ha encontrado y de lo que se ha hecho? ¿Qué tanto ustedes consideran ha cambiado el manejo de las prisiones y el manejo del tema de seguridad pública? Porque sabemos que el tema ha sido, digamos, muy frágil,
décadas aquí en El Salvador. Han sido, ¿qué? 30 años de gobierno, 20 del Partido Arena, 10 del FMLN, y el tema de seguridad ha sido como una constante en la que se ha estado hablando siempre de lo que ha estado pasando en materia de seguridad y cómo la situación ha ido, digamos, hasta cierto punto deteriorándose en municipios populosos como Soyapango, como San Marcos, como Apopa, Cuscatancingo, donde pues la gente resiente el tema de las pandillas y lo que ha pasado también en las zonas rurales, donde la gente dice, mira, antes este era un pueblo tranquilo y ahora ya no lo es, y producto de la situación de violencia. ¿Qué es lo que ha pasado, el tema, digamos, del manejo de seguridad, lo que ustedes han encontrado? Bueno, mira, nosotros cuando asumimos el Ejecutivo, cuando el presidente Bukele llega al gobierno, bueno, mira, tú planteabas, el presidente anterior decía que tenían el control de las cárceles. Así también utilizó un eslogan de campaña que decía que él y su vicepresidente se iban a poner al frente de la seguridad pública, cosa que nunca pasó. Podemos ver cómo, si bien es cierto, existían planes al combate de la delincuencia en cuanto al tema de prevención de la violencia, pero nunca mostraron efectividad. Es decir, pedían recursos, solicitaban recursos, pero estos recursos se diluían en aisladas. Fíjate que cuando nosotros asumimos, efectivamente nos encontramos que las cárceles eran verdaderos centros de operación y de inteligencia de los grupos pandilleriles. De ahí se planificaba lo que se hacía en el exterior. Imagínate que nosotros encontramos, y de hecho yo he constatado en las visitas que he realizado a los centros penales, cabinas telefónicas tenían saldo casi que ilimitado a los privados de libertad, tenían derecho a llamar a 10 números frecuentes, que se suponía que ahí estaban familiares y la parte de sus abogados, pero que de alguna forma, como no había un control en cuanto al número de llamadas que realizaban, ahí se estaban girando órdenes hacia el exterior de manera constante, de manera permanente, con la excusa de que esas llamadas estaban siendo escuchadas y que de alguna forma se alertaba en cuanto al cometimiento del delito, cosa que no era así. ¿Se nos mintió entonces, ministro? Por supuesto, y de hecho incluso las mismas operadoras telefónicas nos comentaban de que antes existía una mesa técnica en donde estaba gente de seguridad pública, específicamente de centros penales, y las operadoras telefónicas en donde mantenían de alguna forma reuniones con el objetivo de que fueran estas de carácter constante para que estar midiendo dentro de los centros penales que efectivamente no existiera señal de las operadoras telefónicas. Esa mesa la abandonaron. Una operadora tenía indicios de que pudiese existir señal dentro del centro penitenciario, porque ellos tienen equipos para hacer este tipo de mediciones, solicitaban a las autoridades de centros penales la ayuda para que sus técnicos pudieran ingresar al centro penal, es decir, que le dieran la seguridad para que pudieran entrar, y esa comunicación la solicitaban, pero nunca había por parte de centros penales de la administración anterior una respuesta para que ellos pudiesen entrar y brindar la seguridad necesaria para poder realizar las mediciones efectivas. Ahora, de manera directa con las operadoras telefónicas y con la CIGET, realizando casi que de manera diaria mediciones para garantizar que efectivamente no existe señal dentro del centro penal hacia el exterior. Yo he estado, esta semana, en la semana de vacación, visité Mariona, visité también una granja penitenciaria en Zacatecoluca, y efectivamente no hay señal, es decir, no se está advirtiendo ninguna orden ni ningún mensaje desde los centros penales hacia el exterior. Como te dije, hemos interrumpido esa comunicación que tenían antes las cabezas de estas estructuras pandilleriles con el territorio. Es decir, eso ha sido parte justamente de haber tenido efectividad y también tener una reducción en el tema de los homicidios. Ministro, se dijo que se había hecho una inversión de por lo menos $22 millones en granjas penitenciarias. Y usted decía pues que esa inversión no se veía, por lo menos en lo que ustedes habían, digamos, supervisado, lo que han analizado respecto al plan de control que se estaba desarrollando, digamos, durante la administración anterior. Tal vez si nos explica, digamos, ¿cuáles son los aspectos puntuales de esta situación en el manejo de estos $22 millones que se dijo se habían invertido? Que por lo menos en documentos decía usted que aparece la inversión, pero si ya lo vemos en el terreno, pues no aparece, ¿sabes? No vemos los resultados de la inversión que se hizo. Mira, estos 22 millones se invirtieron nada más en
en ese recinto penitenciario, en esa granja penitenciaria. Que es esa de Tecoluca. Solo ahí se invirtieron 22 millones de dólares, pero cuando tú llegas y efectivamente ves el desarrollo que tiene esa granja penitenciaria, tú ves que no están invertidas esa cantidad de plata. Para mí hubo una mala inversión y una mala proyección y un mal manejo de los recursos de la administración anterior. Justamente hemos podido constatar bodegas especiales para la crianza de pollos, en la cual básicamente no hay nada, simplemente no hay pollos. Lo que se tiene es una bodega en donde se guardan cosas que no se utilizan dentro de la granja penitenciaria. Veíamos que habían herramientas, que habían carretillas, que habían asadones, palas, piochas, que justamente servían para trabajar la tierra, pero nunca todavía las encontramos embaladas, es decir, nunca las utilizaron. Nosotros lo que queremos es justamente revertir esa tendencia, es decir, que sean realmente granjas que sirvan como centros de abasto y como centros de acopio para la alimentación de los privados de libertad, es decir, que ahí se produzca todos los alimentos que se consumen en los centros penales a nivel nacional, que sean los mismos privados de libertad los que produzcan la tierra y los que se preparen sus propios alimentos. Pero ministro, hay una pregunta que sigue rondando este tema, porque si se gastan 22 millones de dólares en palas, en asadones y en esto, ¿cuántos pudieron haber comprado? Porque son, digamos, 22 millones de dólares que definitivamente pues estamos hablando de una cantidad de dinero que es bastante, sobre todo para una granja que funciona dentro de un centro digamos, un centro penal como el de Zacatecoluca. Mira, hay infraestructura que se construyó, pero que efectivamente no está valorada en los 22 millones de dólares. Nosotros todavía, acuérdate que tenemos apenas un poco más de 60 días en el gobierno, todavía encontramos auditándonos algunos proyectos, las granjas penitenciarias no son la excepción, estamos nosotros comenzando a hacer este tipo y en la medida que nosotros vamos encontrando hallazgos en esta auditoría las vamos dando a conocer, y justamente esta granja penitenciaria en Zacatecoluca era justamente dar a conocer algunos hallazgos que hemos detectado y que por supuesto posteriormente a terminar esta auditoría se enviará a la Corte de Cuentas de la República para que la ratifique y también se enviará a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación del caso, así como se está haciendo con Asocambio, donde se utilizaba el dinero público proveniente de las tiendas, pero este caso sí ya está en Fiscalía, este caso sí ya está siendo investigado, ya el Fiscal General de la República está ya dándole tratamiento al tema, no conocemos qué va la investigación, pero sí en la medida que nosotros vamos a encontrar este tipo de hallazgos, los vamos dando nosotros a conocer tanto a la ciudadanía y por supuesto a las autoridades competentes para que puedan de alguna forma individualizar algunos delitos en caso que pudiesen existir. Bueno, Marco Tulio Lima fue director de centros penales durante, digamos, la parte final del periodo anterior, y él publicaba a través de su cuenta de Twitter, al conocer sus declaraciones sobre el tema de la granja, y lo cito textualmente, decía: con mucho esfuerzo dejamos un sistema económico productivo modelo en Centroamérica. Mira, cuando tú vas a la granja y ustedes han podido ir, efectivamente ahí estuvo Canal 12, a ver y constatar el estado de la granja. Esa es una granja desolada, ahí no habían cultivos, tierras áridas, sin mantenimiento, es decir, nunca probablemente cuando lanzaron el concepto de granjas penitenciarias, tenían seguramente algunas manzanitas ahí listas para la foto, ¿verdad?, en las cuales efectivamente estaban demostrando que de alguna forma se estaba cultivando la tierra, pero nosotros hemos llegado a encontrarnos con un escenario completamente diferente, así como él cuenta de Twitter las fotos de las granjas, nosotros también lanzamos de cómo encontramos para que la ciudadanía pueda constatar efectivamente el estado de estas granjas penitenciarias. Pero mira, nosotros vamos a firmar un convenio con el ministro de Agricultura que va a permitir justamente darnos asistencia técnica para saber explotar mejor la tierra. Incluso fíjate que en el tema de estas granjas penitenciarias se supone que el tipo de reos que están en ellas son reos que representan poca peligrosidad, porque efectivamente son granjas abiertas. De hecho, me comentaba el director de esta granja penitenciaria que en el pasado, en la administración anterior, habían tenido 5 fugas, justamente porque la clasificación que tenían los privados de libertad de ahí no era la adecuada. Ahí habían pandilleros que de alguna forma la administración anterior les había dado ciertas garantías y cierta permisibilidad de sacarlos de los penales de máxima seguridad y que estos fueran trasladados a las granjas penitenciarias para que tuvieran ahí cierta garantía
tienen en este tipo de recintos. Por eso es que justamente se daba este tema de las fugas. Ahora nosotros hemos reclasificado los privados de libertad y los que tenemos ahí son aquellos privados de libertad que están en esa fase de confianza y que son los que nos van a garantizar que efectivamente, uno, aparte de los controles que nosotros también vamos a implementar, que no van a existir fugas y por supuesto que van a trabajar y que son también de alguna forma algunos privados de libertad que puedan reinsertarse a la sociedad con mayor facilidad, así como de Yo Cambio, que tenemos mano de obra, albañiles, tenemos fontaneros, electricistas, que también ya los vamos a sacar a reconstruir también todas, el tema de las direcciones policiales, van a ayudar también con el tema de las escuelas, también van a ayudar van a fabricar también pupitres para el Ministerio de Educación. Entonces, de alguna forma queremos hacer de estas cárceles que sean productivas y que sean autosostenibles. Muy bien, ministro. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir con la conversación que tenemos esta mañana de miércoles ya 7 de agosto de 2019 con el señor ministro. Ya decíamos, este es un tema muy sensible, un tema pues en el que todos pues estamos interesados. El ministro nos daba un dato importante, 8.000 capturas desde el 1 de junio a la fecha. Vamos a hablar sobre el manejo que se va a hacer también de toda esta cantidad de reos que pues están en manos de las autoridades, en este caso de centros penales en determinado momento y también de la Bartolina de la policía. Regresamos enseguida, este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. ...7 de agosto de 2019, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el señor ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, y estamos hablando de situaciones que tienen que ver con el manejo de este tema que decíamos ha sido muy sensible. El control de la violencia, el enfrentar pandillas, todo esto relacionado con una misma situación, el plan de control territorial que está en desarrollo en todo el país, el plan que lanzó pues el gobierno del presidente Nayib Bukele el pasado 20 de junio. Ministro, enfoquémonos en un punto que usted daba pues un dato, decía el hacer autosostenibles las prisiones. Sabemos que anualmente le cuestan 46 millones de dólares a El Salvador alimentar a los cerca de 40.000 reos que están en el sistema actualmente. ¿Qué tanto, digamos, podremos esperar los ciudadanos para que esto sea así, para que el sistema sea autosostenible? Del presupuesto general de la nación, por lo menos ya no se contemple esta partida, o por lo menos se invierta en otra área, digamos, del manejo del tema de seguridad. Mira, son 46 millones que se han venido, bueno, y como año con año también la población carcelaria crece. Entonces, en la medida que crece, también crece el tema del gasto. Efectivamente, este año son 46 millones de dólares y como incluso también encontramos de financiada la dirección de centros penales, hemos pedido un refuerzo presupuestario, hemos pedido un refuerzo al Ministerio de Hacienda, no a la Asamblea Legislativa, de 22 millones de dólares para terminar el año. Y ahí van 10 millones de dólares que van en concepto de alimentación para privados de libertad de octubre a diciembre. Eso es para terminar el año. Y por supuesto, antes de que finalice el año, sacamos la licitación para la empresa que gana para el próximo año. Y efectivamente son 46 millones, es decir, que se gastan alrededor de 10 millones trimestralmente en la alimentación. Por eso es que nosotros queremos volver autosostenibles y tener... Incluso si la granja a la que fuimos en Zacatecoluca tiene alrededor como de 27 manzanas, que son manzanas que están ahí ociosas, que perfectamente pueden producirse. Ahí te da espacio para poder sembrar hortalizas, para poder tener crianza de pollo, ganado, peligüey. Por eso es que queremos firmar el convenio con el Ministerio de Agricultura. Y tenemos ya nosotros la proyección de que para el próximo año, al menos, la alimentación de Mariona pueda producirse ya ahí mismo. Es decir, que las granjas sean el centro de todos los días de forma fresca, la alimentación, y que la puedan producir los mismos reos para su consumo interno. Solamente si lo implementamos en el Centro Penal La Esperanza nos estaríamos ahorrando alrededor de 5 millones de dólares. Es decir, esos 5 millones de dólares pueden ir destinados para compra de medicamentos para los hospitales o para mejorar las escuelas, o incluso para mejorar siempre las mismas condiciones de la Policía Nacional Civil. Hacia eso queremos apostarle, hacia eso vamos. Pero evidentemente eso no es un tema de que lo vamos a tener en el cortísimo plazo, es un tema
para el mediano plazo. Solamente la reactivación de las granjas a nivel nacional, que son 4 granjas, esas las queremos hacer antes de que termine el año, es decir, tener ya las condiciones para que el próximo año ya puedan generar de alguna forma ya algunos productos. Imagínate que nosotros encontramos la Dirección de Centros Penales desfinanciada y hallamos el mal manejo del tema de Azocambio, que es donde se estaban justamente por ahí, se estaban escapando los fondos producto de las tiendas penitenciarias. Si eso se hubiera invertido en las granjas, ahorita las condiciones de la granja fueran centros de abasto realmente, y de ahí estaríamos sacando la alimentación para los privados de libertad. Las granjas no están produciendo absolutamente nada. No están produciendo nada. Hoy en día tal vez estarán al mínimo, al 5 o al 10%, y mire que tenemos ahí tierra ociosa. Te dije, solo en Zacatecoluca son casi alrededor de 27 manzanas, y esas sí están al 100% de manera ociosa, de ahí no se está produciendo nada. Tal vez la de Santa Ana, salvo ahí, por ahí creo que hay un 10% que se está optimizando. Ni siquiera alcanza a cubrir las mismas necesidades de esa misma granja, de esa misma población de privados de libertad. Lo que queremos es, nuevamente, hacerlas todas autosostenibles. Tenemos casi más de 100 manzanas para poderlo hacer, y ahí, por supuesto, vamos a, en este quinquenio, lo que sí te puedo asegurar es que vamos a dejar cárceles 100% autosostenibles y que no sean carga para el Estado. Usted nos decía, encontramos desfinanciado la Dirección de Centros Penales. ¿En qué tiene deudas, por ejemplo, la Dirección de Centros Penales? No, con el tema de las planillas, el tema de la alimentación, combustible, pago de servicios básicos, alquileres, es decir, no sé en qué invertía la plata la administración anterior, cómo diluían, eran especialistas en diluir la plata. Hemos visto que 22 millones costó la granja de Zacatecoluca, ahí no hay 22 millones de dólares invertidos, es decir, no sé qué hacían con la plata. Eso es lo que nosotros estamos justamente a través de las auditorías denunciando, que por supuesto las vamos a ir haciendo públicas en la medida que vayan avanzando, es decir, ahora estamos con Zacatecoluca, y poco a poco vamos a ir dando a conocer a la ciudadanía el estado en el que hemos encontrado las granjas, y también vamos a darle también a conocer a la ciudadanía cuál va a ser el nuevo manejo y el nuevo rol que van a tener estas granjas penitenciarias, que sean no solamente que cumplan con la fase de cubrir con alimentación, sino que también que sean de alguna forma lugares en donde la población carcelaria pueda también reinsertarse, es decir, que sean proyectos de reinserción. De eso no hemos hablado, pero así como estamos combatiendo frontalmente la del... nosotros apostarle mucho al tema de la reinserción, y ya comenzamos a dar ya algunos pasos. Incluso hoy, esta vacación, firmamos en Mariona un convenio con una empresa japonesa que la vamos a instalar en la granja penitenciaria de Santa Ana, en donde se van a contratar a 900 privados de libertad para el ensamblaje de las computadoras. Es decir, pero efectivamente el salario no les va a llegar a ellos, el salario les va a llegar parte a la familia, los familiares van a poder estar dentro del régimen del Seguro Social, y ahí vamos a comenzar nosotros a garantizar de que efectivamente estamos ciudadano que alguna vez perdió la sociedad. Imagínate que cuando salga y cumpla su condena, esta misma empresa le va a dar empleo al privado de libertad. Es decir, que estamos ahí también cerrando ese ciclo vicioso que se tenía, de que salía, cumplía con su condena, llegaba al territorio, y lo que hacía nuevamente era volver a formar parte de las pandillas, lo volvíamos a capturar, lo volvíamos a mandar a la cárcel, y era un ciclo del cual no había... no había escapatoria. De hecho, lo vimos hace poco cuando se capturó a 2 personas que huían en un vehículo robado. Habían salido de los centros penales y decían que era gente que había estado presa por diferentes delitos, y que una vez más pues regresan a la cárcel porque los detuvieron luego de robarse un vehículo y tratar de huir, y el vehículo volcó y al final pues son capturados. Así es decir, no había efectivamente programas y proyectos de reinserción. Ahora queremos hacerlo, porque efectivamente si no, no vamos a terminar, es decir, no vamos a salir nunca de eso. De nada sirve que nosotros hagamos los esfuerzos como policía en el territorio para capturarlos, aquellos que también realmente pueden reinsertarse, porque ahí hay muchos que efectivamente ni tienen ninguna posibilidad de reinserción. Incluso hay gente que tiene ahí hasta 9, está cumpliendo condenas por 9 homicidios, es decir, tiene casi que cadena perpetua, y que de alguna forma ya no podemos hacer nada con ellos. Pero sí aquellos
que efectivamente tienen esas condiciones en las que puedan ser reinsertados, les vamos a dar nosotros las facilidades para poder especializarse en diferentes ramas técnicas para que una vez cumplan con su condena, efectivamente puedan ser contratados y que esta persona pueda también ser reinsertada a la sociedad fácilmente y que ya no permita a volver a delinquir, a extorsionar o a cometer homicidios. Ministro, 8.000 capturas desde el inicio de junio a la fecha. Decíamos, este es un dato importante porque muestra, digamos, hasta cierto punto la efectividad del plan de control territorial. Pero esto no puede, digamos, disparar las condiciones de hacinamiento en las cárceles y también el control y el manejo que se hace de reos en las diferentes bartolinas de la policía. Por supuesto, mira, incluso acabamos de trasladar alrededor de 1.000 personas que estaban en las bartolinas de la Policía Nacional Civil a los centros penales. Hemos hecho una reclasificación de los centros penales y hemos separado a aquellos que están siendo procesados de los condenados, porque también nos hemos percatado que estaban mezclados y cuando los procesados salían en libertad, porque a lo mejor el caso no era muy robusto, pasaba 2 o 3 meses en la cárcel, pasaba esos 3 meses memorizando todas las órdenes que le daban en los centros penales para poder llegar a salir con esas órdenes hacia el exterior y que pudiesen cometer cualquier tipo de delitos. Ahora los hemos separado, ahora tenemos a los procesados, de los condenados están aparte. Y eso es lo que nos permite justamente también romper con esa cadena de comunicación que existía antes. Mira, estamos ampliando, tenemos varios proyectos de ampliación de algunos centros penales, justamente para que eso nos permita que no exista un mayor hacinamiento. Incluso Mariona estamos ya una etapa, son 2 etapas las que se están construyendo para finalizar, la otra va quizás en un 50-60% de su ejecución, que nos va a permitir reducir el hacinamiento que existen en otras cárceles del país, y también vamos a ampliar el centro penal de Izalco, que también nos va a permitir también descongestionar un poco el hacinamiento que tenemos. Nosotros estamos realizando a nivel de centros penales, a través de la dirección, campañas de limpieza, de orden, de aseo, que va a permitir tener una mejor salubridad en los centros penales, eliminar focos de infección, eliminar que puedan darse. Si tú se fijas, esta semana pusimos a los mismos reos a que pintaran sus celdas, a que eliminaran esos grafitis alusivos a las pandillas, les hemos dado pintura, ellos mismos las están pintando, están aseando sus celdas. Tenemos una campaña de cero plástico y lo que va a permitir es venir a tener una mejor salubridad en las cárceles del país. Ahora bien, es una situación, digamos, un tanto grave porque hemos visto casos en los que se ha hablado de focos de tuberculosis, se ha hablado de focos de otras enfermedades, y esto me imagino que influye también por la misma cantidad de gente y también la misma cantidad de gente que está, digamos, en el sistema carcelario en sí. Quizás pues una de las novedades que hemos visto es esto de la limpieza dentro de las mismas celdas, y efectivamente tuvimos pues las imágenes de donde estaban los reos pintando, digamos, los espacios en los que ellos conviven. Así es. Bueno, y también, mira, también estamos haciendo campañas de jornadas médicas, justamente también para evitar que se nos puedan hacer algunas pandemias dentro de los centros penales, así como tú lo mencionabas, con tuberculosis, problemas de incluso varicela, estamos nosotros vacunándolos incluso, es decir, al final todas aquellas personas que habían salido de que se les estaban violando los derechos humanos a los privados de libertad, no es cierto. Si tú te fijas, estamos limpiando y saneando las celdas, estamos pintando, tenemos campañas de cero plástico, llega su alimentación en tiempo, tenemos jornadas médicas, incluso en el centro de Mariona, incluso tenemos talleres de los cuales se está produciendo y se está vendiendo lo que se produce allí. Estamos fabricando pupitres para las escuelas, estamos incluso confeccionando uniformes. En Mariona el uniforme que utilizan los privados de libertad lo confeccionan ahí mismo. Queremos que de ahí mismo sirva para los demás centros penales. Es decir, Mariona sí es un ejemplo de penal autosostenible, que lo único que nos falta nada más garantizar ahí es que efectivamente se produzca la alimentación que se consume, o sea, que se consume de manera diaria ahí, y que de alguna forma en Mariona toda la alimentación de los demás centros penales del país. Eso al final nos va a permitir ahorrar una cantidad de millones importantes y que los privados de libertad dejen de ser carga para el Estado, sino que ellos se vuelvan
productores para el Estado, que nos ayuden en la reparación de las escuelas, en la reparación de los puestos policiales. Incluso estamos preparando un lote de pupitres que vamos a donarle al Ministerio de Educación. Es decir, tenerlos ocupados, tenerlos productivos, para que también eso no estén haciendo que piensen en cómo filtran, sino que los tenemos ocupados, y ese ocio pues ya lo ocupamos en las energías, en cosas positivas que puedan estar realizando dentro del centro penal. Ahora bien, ministro, me gustaría que tal vez nos diera algunos elementos de la fase 3 del plan de control territorial. Ya vimos la fase 1, que fue el despliegue, la fase 2, que fue oportunidades, y ahora estamos viendo, estamos a las puertas de la fase 3, que es la de modernización. El presidente de la República decía, vamos a modernizar la Policía Nacional Civil, vamos a dotarle de lo que necesita para trabajar a los elementos de la Fuerza Armada, que importante en este plan de control territorial, y también que están, teniendo una participación importante en labores de seguridad pública. Tal vez usted, ministro, nos puede dar algunos elementos sobre esta fase 3, ¿qué es lo que vamos a ver? Sabemos que la policía ha tenido pues condiciones un tanto precarias en puestos y delegaciones, muchos lugares son rentados, hemos visto policías durmiendo pues en el piso, en situaciones que ellos mismos habían denunciado antes, donde decían, miren, no se nos dan los lugares para que nosotros podamos descansar o podamos desarrollar nuestras actividades. Y ahora pues el presidente dice, vamos a modernizar, digamos, el trabajo que están haciendo, y también modernizar parte de la Fuerza Armada, que, como decíamos, tiene un papel, determinante en este plan que ustedes están trazado. Mira, efectivamente el presidente pues ya dio a conocer en pocas líneas lo que va a consistir en la fase 3 del plan control territorial. Lo anunció en el lanzamiento que tuvimos la semana de vacaciones, el día martes, antes de vacación, en la que hizo la Academia Nacional de Seguridad Pública, que ya unos alumnos pasaban ya a ser agentes. Estábamos incorporando como 369 nuevos agentes que iban a ir destinados al plan control territorial a los 5 municipios que nos hacían falta para complementar las 14 cabeceras departamentales. Y lo que busca la fase 3 es justamente modernizar la Policía Nacional Civil, modernizar la Fuerza Armada, es decir, que tengan los recursos necesarios para que tengan una mayor efectividad en cuanto al combate a la delincuencia. Ahí va el tema, no solamente el tema básico, que es comprar más, que es tener mejor munición, mejor armamento, sino que también ahí lo que planteaba él es la compra de drones, helicópteros, cascos de visión nocturna que permitan que tengamos una mayor incidencia y que tengamos una mayor efectividad en cuanto al trabajo policial. Eso es lo que busca la fase 3, es decir, sacar la Policía Nacional Civil de las condiciones precarias en las que se encuentra, no solamente en temas de infraestructura, sino que también en temas de videovigilancia. Incluso nosotros estamos por firmar ya con el ministro de Obras Públicas para recibir al 911 todas las cámaras que se han instalado en la carretera que conduce hacia el aeropuerto. Es decir, no solamente, eso va dentro de la fase 3 del plan control territorial, es decir, tener esa modernidad, toda esa modernización que nos va a permitir tener un mejor combate a la delincuencia, poder dar mejores respuestas en los periodos de flagrancia cuando se cometen los delitos. Incluso también el tema de tener un mejor control tecnológico en cuanto a las cárceles del país. Entonces todo eso es lo que va, que también él iba a ser el encargado de hacer ese lanzamiento, pero básicamente la fase 3 consiste en eso, en dotar de equipo tecnológico de vanguardia a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para tener una mayor efectividad en el combate a la delincuencia y tener mejores resultados, es decir, ocupar incluso hasta menos hombres en los operativos, porque tú despliegas un dron y con ese dron perfectamente tú puedes abarcar lo que puedes hacer con 50, 100 hombres en el despliegue que tú puedes realizar a un territorio. Basta con enviar el dron, que perfectamente puede ser turno, y digamos tener una mejor efectividad y una mejor eficacia en cuanto al combate a la delincuencia. Ahora bien, Corea del Sur donó, digamos, parte del plan de videovigilancia que funciona en la policía, y Luis Rodríguez se encuentra pues en Corea desarrollando un viaje de trabajo. Él es el comisionado de proyectos, y decía de que Corea del Sur se había comprometido también a fortalecer aún más el plan que está desarrollando el gobierno. ¿Cómo toman ustedes, digamos, la cooperación internacional? ¿Qué tan
importante es y qué tan vital es para el desarrollo de las actividades que comprende este plan de control territorial, que como dijo el presidente tenía diferentes fases, pero que estamos apenas por la tercera de la que se van a hacer anuncios en los próximos días. Bueno, mira, de hecho con Corea, a través de su fundación, digamos, de su ente de cooperación, que es COICA, incluso hemos firmado un convenio para la fase 3 de la ampliación del 911, es decir, vamos a instalar más cámaras de videovigilancia, vamos a mejorar, vamos a reparar las, porque incluso como son cámaras que ya tienen ciertos años, alrededor de 8 años algunas, ya dieron su vida útil, las vamos a reemplazar por cámaras muchísimo más tecnológicas, mucho más modernas, avanzadas a las que ya tenemos, porque recuerda que la tecnología año con año, incluso al mes ya la tecnología ya va desfasada. Entonces ahorita estamos ya firmamos y estamos por construir ya la fase de la ampliación del sistema 911 justamente con COIC. Es decir, ahora vamos a ampliar todo ese anillo que tenemos de cámaras en el Gran San Salvador, justamente que lo que nos va a permitir es tener un mejor control de la seguridad pública en esas zonas. Incluso hemos logrado nosotros hacer algunas capturas producto de ese sistema de videovigilancia que se tiene. Lo vamos a ampliar con COICA, y también, por supuesto, Luis Rodríguez dio a conocer otro tipo de proyectos que van a ir en temas de educación, en temas de salud, que van a ser producto de la cooperación, que también es parte de lo que todo lo que el gobierno está haciendo ahorita enmarcado en el plan control territorial. Hemos visto también la fase 2, como tú dijiste, que se ha llamado oportunidad, que eso es lo que tiene que ver, ya es el trabajo estrictamente de prevención de la violencia en los territorios. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda esta mañana de miércoles para venir a hablar de este plan. Obviamente lo esperamos en futuras ocasiones para que sigamos hablando de este tema que es tan importante para los ciudadanos en materia de seguridad. No sé si usted tiene algunas palabras para los ciudadanos que están contemplando cómo se desarrolla el plan de control territorial y cómo van avanzando esos trabajos que está haciendo la policía y la Fuerza Armada en el campo. Bueno, no, mira, en efecto, decirle a la gente que nos encontramos trabajando para ellos. Gracias por la confianza que han tenido en el gobierno. Muestra de ello es el porcentaje de aceptación que tiene la población en el plan control territorial. Casi el 80% de la población tiene de alguna forma alguna esperanza y ha visto con buenos ojos el desarrollo del plan control territorial, que vamos a seguir enfocando nuestras energías, nuestros recursos en el combate a la delincuencia para devolver a los salvadoreños la paz y la tranquilidad. Y por supuesto, gracias a ti, Manuel, y a Canal 12 por el espacio, y estaremos aquí las veces que ustedes nos inviten. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya acompañado este día miércoles, y que parece un miércoles con carga. Para muchos es el inicio de las labores luego del largo periodo de vacaciones de agosto. Nosotros cerramos este espacio, vamos a ir a comerciales, pero cuando regresemos vamos a tener más información sobre las condiciones climáticas. Tuvimos lluvia en buena parte del territorio nacional durante la noche y la madrugada. Además hay otros temas de los que hoy se retoman, otros temas que son de su interés, y los vamos a desarrollar aquí en Noticiero Hechos. Regresamos enseguida.